Amigos, vamos a volver a hacer un video para este canal, ya que hace bastante tiempo que no subíamos nada. En este caso queremos hacer un video en cuanto a la disciplina del boxeo y quizá metiéndonos en polémica, bueno, ya que toda lista obviamente trae ciertas polémicas, ciertas discusiones. Y en este caso nos vamos a meter con uno de los países más ricos en la historia del pugilismo mundial, como es el país azteca, México, un país con una tradición boxística enorme, siendo el segundo país con más campeones mundiales en la historia del boxeo. Y bueno, armamos una lista de 12, un poco también jugando ahí con la cantidad de rounds que tenemos hoy en día en las peleas de campeonato. Así que bueno, vamos a empezar en el puesto número 12 con uno de los pocos, llamemos entre comillas, campeones estilistas que ha dado el boxeo mexicano, como fue el gran Miguel Cantó, campeón mundial en peso mosca. Y bueno, tuvo un récord en su momento de 15 defensas, por lo cual, bueno, es muy importante colocarlo en esta lista de los números de los 12, ¿no? En el puesto número 11 vamos a colocar también otro gran boxeador mexicano, Carlos Zárate, campeón en 3 categorías, un boxeador con una enorme cantidad de knockouts, ¿no? 63 knockouts en 66 victorias, teniendo récord de peleas consecutivas de knockout con otro boxeador grande de la historia de México, como fue Rubén Pudo Olivares. Así que bueno, lo colocamos aquí al gran Carlos Zárate en el puesto número 11, ¿sí? En el puesto número 10, ya un poco más conocido, un poco más cercano al tiempo, estamos hablando de Marco Antonio Barrera, uno de los mejores boxeadores de principios del siglo XXI. Y bueno, recordad obviamente sus rivalidades con Eric Morales, su gran triunfo y quita de invicto al boxeador inglés Nasser Hamed. Y bueno, campeón en 3 categorías, también siendo pionero en esas cuestiones en lo que refiere a la historia del boxeo de su país, ¿no? En el número 9 tenemos un boxeador que, si bien no fue campeón del mundo, fue uno de los primeros grandes ídolos del boxeo mexicano y que tuvo una enorme cantidad de combates, teniendo un gran porcentaje de victorias, y fue un dominador de la categoría welter, siendo campeón nacional, como es el mexicano Kid Azteca, uno de los grandes boxeadores mexicanos que, bueno, por una razón u otra no pudo llegar al campeonato del mundo, pero obviamente creo que merecía un puesto en esta lista, bueno, por todo lo que significó en cuanto al legado que dejó en el boxeo de su país, ¿sí? En el puesto número 8 vamos con otro gran ídolo, y para muchos el gran ídolo mexicano del boxeo, como fue Raúl el Ratón Macías, campeón mundial en 1955 en la categoría gallo, y era un boxeador obviamente que siempre convocaba multitudes, y es hasta el día de hoy está en discusión como si es el gran ídolo del boxeo mexicano, ¿sí? En el puesto número 7 estamos hablando ya de un boxeador de origen cubano, pero que tomó la nacionalidad mexicana y representó a México en todos sus combates, como fue el gran Mantequilla Nápoles, un boxeador también de un estilo fino, de una gran elegancia, un boxeador fue considerado en su momento uno de los mejores libra por libra del mundo. Así que bueno, a pesar de no ser mexicano de origen, supo adoptar esa nacionalidad y bueno, supo ser ídolo también del pueblo mexicano en el boxeo, ¿sí? En el puesto número 6 ya volvemos otra vez a un boxeador un poco más actual, más conocido para muchos, como fue el gran Juan Manuel Márquez, campeón obviamente en 4 categorías, un boxeador que prácticamente estuvo en todos los rankings libras por libras a principios del siglo XXI, también tuvo una gran campaña en la década del 90, recordado obviamente su rivalidad con Manny Pacquiao, bueno, proporcionándole quizá para muchos el mejor knockout de la historia en el año 2012, y bueno, obviamente creo que tenía que estar ya en esta lista. En el puesto número 5 estamos hablando ya de uno de los boxeadores más espectaculares de su época, un boxeador, un peleador de raza, le podemos decir, como fue el gran Eric el Terrible Morales, campeón en 4 divisiones, fue el primer campeón mexicano en 4 divisiones, obviamente Salón de la Fama, y bueno, grandes rivalidades con Manny Pacquiao, Marco Antonio Barrera, así que entramos en el top 5 con el gran Eric, ¿sí? En el puesto número 4 ponemos al gran Rubén Púa Olivares, el mejor
peso gallo de la historia, para muchos, el gran dominador de la categoría de peso gallo en los años 70, un boxeador con un enorme poder en su puño, dándole gran ventaja y gran cantidad de peleas ganadas antes del límite. Así que bueno, obviamente tenemos que colocarlo en este top 4 ya de la historia del boxeo mexicano, ¿sí? En el puesto número 3 colocamos a un campeón invicto, el gran dominador del peso mínimo, llamado peso paja en su momento, que es el gran Ricardo Finito López, un boxeador también de una técnica envidiable, tuvo un registro invicto, uno de los grandes boxeadores que terminó su carrera invicto, dominando totalmente su categoría. Así que bueno, con él un poco entramos ya en el top 3 de la historia del boxeo mexicano, ¿sí? En el puesto número 2 vamos a colocar a un boxeador que lamentablemente tuvo digamos, una corta carrera debido a un accidente automovilístico que lo hizo perder la vida a los 23 años. Hablamos del gran Salvador Sánchez, el que para muchos especialistas es el mejor boxeador mexicano de la historia y podría haber sido, si no hubiera sido por su muerte prematura, uno de los mejores boxeadores de la historia del boxeo, ¿no? Un gran campeón en el peso pluma, un boxeador que tenía prácticamente todas las herramientas boxísticas, obviamente recordado su gran triunfo ante Wilfredo Gómez, recordado como el mejor triunfo en cuanto a la rivalidad México-Puerto Rico en el boxeo. Y bueno, lamentablemente lo perdimos cuando solamente tenía 23 años, por lo cual su legado podría haber sido muchísimo más grande e importante, ¿sí? Y bueno, el puesto número 1 yo creo que en este caso no va a haber discusión, no va a haber debate, ya que lo colocamos al gran Julio César del boxeo, Julio César Chávez, el gran campeón mexicano, ¿no? Tuvo un total de 89-0 en cuanto a victorias ganadas, lo que fue un récord absoluto. Campeón, obviamente, en 3 categorías distintas. Recordaba sus triunfos ante Magic Taylor, ante Mayweather, ante Héctor Macho Camacho. Bueno, fue un ídolo de masas del boxeo mexicano, un gran campeón. Obviamente, hablar de su estilo, es decir, una mandíbula muy resistente, un boxeador que siempre iba al ataque, con gran definición en los últimos rounds. Bueno, qué hablar, fue el gran ídolo y el gran campeón y obviamente considerado por muchos uno de los mejores boxeadores de la historia. Y bueno, ahí está en discusión entre los 3 mejores boxeadores latinos de la historia, quizá con Roberto Manuel Piedra Durán y Carlos Monzón. Así que bueno, aquí vamos a finalizar esta lista, obviamente que seguramente va a traer discusión y debate en cuanto a su contenido, pero bueno, un poco también se trata de eso. Así que bueno, espero que les guste a todos. Bueno, muchas gracias, ¿sí?